Bueno, este es un trabajo que presentamos Guido Gromadsky y yo, Gisela Lencinas. Es un trabajo para la materia de Introducción al Análisis Multivariado de la carrera de especialización en Estadística para Ciencias de la Salud. Y el trabajo corresponde a un análisis multivariado de una base de datos de canciones. Bueno, este es el diseño del trabajo y vamos a trabajar con una base de datos de Spotify. Para entender un poquito de qué estamos hablando, Spotify es un servicio dominante de streaming de música y podcasts. Cuenta con 82 millones de canciones y con 456 millones de usuarios mensuales. Y se pueden armar, esta es la plataforma donde uno puede armar playlists con los distintos canciones y artistas de interés. Esta plataforma agrupa 7 millones de artistas y le paga a cada artista 7 décimas de dólares por cada streaming escuchado, y casi todo esto va a las discográficas. Esto es un punto polémico de este tipo de plataformas. La ventaja es que tiene una enorme cantidad de datos y que se encuentra disponible, por ejemplo, en la web API. Bueno, con la base de datos que nosotros vamos a trabajar, la obtenimos de Cable y cuenta con 50.000 tracks. Esta base de datos está formada de la siguiente manera. Tiene un ID, una fecha de obtención, un nombre de la canción y un nombre del artista, y a su vez tiene características musicales que son las que vamos a empezar a definir ahora. Por ejemplo, una de ellas es la acústica, que está definida como una medida de confianza que va de 0 a 1, y 1 representa una alta confianza en que la pista es acústica. Otra de las variables se llama danzabilidad y es una medida de cuán adecuada es una canción para el baile, combinando tempo, fuerza y estabilidad del ritmo y regularidad general. Va de 0 a 1, siendo 1 alta danzabilidad. Otra es energía, que es una medida perceptiva de la intensidad y la actividad. Depende del volumen percibido, del rango dinámico, el timbre y la entropía general. También va de 0 a 1, correspondiendo 1 a alta energía. Luego tenemos instrumentabilidad, que predice la probabilidad de que una pista no contenga voces. También va de 0 a 1. Valores mayores a 0,5 suelen ser pistas instrumentales, y cuanto más cercano de 1, más confianza de que lo sea. Y después está la valencia, que es una medida que representa la positividad musical transmitida por la pista. Valencias altas, que corresponden a valores cercanos a 1, corresponden con canciones felices, alegres, eufóricas. En cambio, valencias bajas, cercanas a 0, corresponden a canciones oscuras, negativas, depresivas. Luego tenemos loudness, que es el volumen medio de la pista, está medido en decibelios y es un correlato psicológico de la amplitud sonora de la pista. Luego tenemos speechness, que detecta las palabras habladas en la pista. Cuanto más cercano a 1, más cantidad de palabras habladas. Esto corresponde a audiolibros, a entrevistas, a teatro. Y valores entre 0,33 y 0,66 corresponden a canciones que tienen tanto música como voz hablada, como por ejemplo un rap. Luego también hay otras características, pero nosotros nos vamos a enfocar en estas que acabamos de definir. Luego, la base de datos también contiene para cada canción popularidad, que está definido entre 0 y 100, y para medir la popularidad de una canción, Spotify utiliza el número de escuchas, el tiempo de la sesión y la tasa de retención. Otra de las características que tiene la base de datos es la de género musical, y vamos a definir un género musical como una categoría que identifica las piezas musicales como pertenecientes a una tradición compartida o conjunto de convenciones más o menos aceptadas por una amplia mayoría de expertos en música.
Los términos para definir un género musical son siempre una aproximación y por tanto relativos, lo que significa que no hay categorizaciones correctas o definitivas. Esta ya es una categoría, eh, como una clasificación humana que tiene cada una de las canciones. Bueno, ¿cuáles son los objetivos con los que vamos a trabajar? Lo primero que vamos a hacer es aplicar métodos de análisis multivariados para analizar esta base de datos. Y lo que queremos es explorar las relaciones entre los features musicales, el género musical y la popularidad de una pista. Y también, eventualmente, queremos ver si la clasificación en géneros musicales depende de estas características sonoras. Es decir, la clasificación natural de las canciones dadas por las características sonoras corresponde con la clasificación humana que viene dada por el género musical en la base de datos. Bueno, entonces, para lograr estos objetivos vamos a utilizar la técnica de análisis de componentes principales. Recordemos que es una técnica exploratoria, no supervisada, que lo que procura es hallar aquellas combinaciones lineales de las variables originales que maximizan la varianza, es decir, la información. Entonces, el objetivo es hallar variables latentes, que va a llamar componentes, que va a contener el mismo número que las variables originales, pero que van a estar ordenadas por la proporción de la variabilidad que explican. Esto nos va a permitir reducir el número de dimensiones y finalmente nos va a permitir representar gráficamente la información multidimensional. Lo que requiere es que las variables numéricas estén correlacionadas. Si lo queremos describir de una forma simple, teniendo un conjunto de datos que están descritos por dos variables, sea X e Y, lo que realiza la técnica de componentes principales es buscar la dirección donde haya la mayor variabilidad posible y de forma ortogonal a esta, también donde se encuentre la máxima variabilidad posible. Entonces, con estas nuevas dos direcciones, genera las nuevas coordenadas que las va a llamar PCA1 y PCA2. Otra de las técnicas que vamos a utilizar para nuestro objetivo es la técnica de clustering, también llamada segmentación. Corresponde también a un método no supervisado y lo que busca es segmentar las observaciones de forma tal de lograr la máxima heterogeneidad entre grupos y la máxima homogeneidad dentro de cada grupo. Los objetivos entonces va a ser, con estas agrupaciones, va a clasificar, va a establecer prototipos de interés y va a describir y resumir datos. Hay dos tipos de clustering. Está el clustering jerárquico, que genera un continuo de particiones visuales, que se puede representar en un dendrograma. No requiere predeterminar el número de clusters a priori, pero es costoso y lento. El otro tipo de clustering que tenemos es el no jerárquico de partición, que genera una cantidad predeterminada de clusters de acuerdo a las distancias entre las observaciones. Es un método rápido, sirve cuando hay un n grande, como es en el caso de la base de datos con la que contamos, y depende del centro inicial. Un ejemplo de ellos es el K-medias. Para simplificar, para explicarlo de forma simple, decimos que teniendo un conjunto de datos, el método de clustering lo que hace es inicialmente generar dos centroides al azar y medir las distancias a estos centroides y agruparlos en principio en dos grupos, porque lo definimos a priori que era un K de 2, por ejemplo. Entonces, luego vuelve a repetir el proceso, vuelve a generar otra vez otros centroides, vuelve a medir las distancias
y vuelve a generar las agrupaciones. Y así sucesivamente hasta que el número de variables en cada grupo se mantenga constante. Bueno, ahora, una vez definidos los objetivos, haber visto brevemente las dos técnicas con las que vamos a trabajar, vamos a pasar al desarrollo práctico en R.